la Plataforma. plataforma. Y bueno, Yo le mandé por pues, correo, no sé si le llegó porque ya no me avisó usted nada. ¿no te llegó el correo de forma automática? No. A mí sí. No. Entonces, ¿ya se la envió? Pues sí me llegaron. No Ah, las he asignado una calificación porque, ¿cómo le haremos? Voy a ponerlo sobre mi lista. ujú. Ah, eso sí, pero les digo, voy a abrir un sitio en Classroom. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ya revisé sus fichas y les hace falta en las ideas principales colocar la página de donde sacaron. Entonces eso nada más, vuélvanlo a rectificar para que vuelvan a subir, Ujú, pero obvio sí. con las indicaciones que les van diciendo. Pues, a las dos, sí noté Ujú. eso. En cuanto al resto, está todo bien. La referencia está bien, no hay ningún problema. Pues solamente eso, que las ideas principales coloquen entre paréntesis el número de página de donde salieron las ideas. El resto está todo bien. Ok. Y de hecho ahorita ya les voy a mostrar su actividad de aprendizaje número 2. Se los explico primero. De hecho también en su sitio que les voy a abrir, voy a colocar los videos de la sesión anterior. Porque también intenté subirlos, pero Subirla. resulta que no hay un lugar específico. No hay un lugar específico en donde hacerlo. Entonces los voy a poner y va a ser más problemas que otra cosa. Sí. ¿Qué tiene gallos? El profe. De hecho, todavía no, ¿qué? ¿Los pajaritos? No, los gallos. Vamos a ver dónde están, dónde están. Aquí están ustedes. Todavía no la han autorizado, pero de una vez se las explico. Y en sus sitios que les voy a abrir también van a aparecer las instrucciones. La actividad de aprendizaje número 2 consiste en que van a elaborar un póster en donde ustedes plasmen los elementos pertenecientes, obvio, de la cultura mexicana. De hecho, también va a ser tema de la sesión del día de hoy y la actividad es precisamente para que vaya reforzando eso. Paso número 1, van a tener que bajar de la biblioteca un libro que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Ustedes se van a concentrar en el capítulo llamado El perfil de la cultura mexicana. Ay, miren, se me olvidó colocarles el número de página. Es la 90. A partir de la página número 90. Ya una vez que hayan leído el capítulo, van a elaborar precisamente este póster con los símbolos que ustedes consideren que representan la cultura mexicana. Para ello pueden utilizar diversos programas. Hay un sitio que se llama Canva, con V, no sé si lo hayan utilizado con anterioridad. No. ¿No? No me suena. Perfecto. Así que ahorita al finalizar puedo presentar algunas páginas en donde pueden realizar su póster. Las imágenes ustedes las pueden obtener, es decir, si ustedes tienen imágenes
que pueden emplear, no hay ningún problema, si no los pueden obvio bajar en línea. Otra característica del póster es que lleva algunas oraciones, no muy cortas, no vayan a echar ahí un rollo, una poesía, es algo corto. Aquí les puse que lo van a subir obvio en plataforma. Inténtenlo hacerlo, si no, en el sitio en donde les voy a crear, ahí pueden hacerlo, ya sea en formato JPG, es decir, en formato de imagen, o PDF. Sin ningún problema los pueden subir con estos dos. Y desde luego, dentro del mismo póster, ustedes van a colocarle ahí su nombre. Creo que la actividad está muy sencillita. No creo que cause ningún problema. Eso es. Antes de que nos vayamos con la unidad número 2, con respecto a la actividad número 1, el libro, como les decía, no era tan sencillo, tan fácil de digerir. ¿Dudas con respecto a la lectura, a las ideas que encontraron en el libro? ¿Conceptos? Yo los iba buscando. Bueno, yo Ahí, fui bueno, buscando los sí. conceptos y fui escribiendo los que no entendía. Ah, perfecto, sí. A ver, Anne, ¿ninguna duda? Amerani. No, ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente. no, es que... De hecho, bueno, yo sentí que fue ya como que el repaso de lo que ya nos había dado, pero más profundo a lo que nos había explicado durante clases. Puede ser. Janet, ¿duda? No, Ah, bueno, entonces comenzamos con esto. La unidad número 2 se llama así, las fronteras y el mexicano. Entonces, estas fronteras también, obvio, van a ser más de tipo simbólico que de forma física. Como ya lo habíamos mencionado en la unidad anterior, en este caso tenemos, obvio, una cercanía con los Estados Unidos. ¿Y qué representa eso? Tenemos a un lado a otro país con otras culturas, plural, no solamente es una. También tiene sus diversos problemas. Es una civilización diferente a la nuestra. Y la pregunta es, ¿existe una influencia de ellos hacia nosotros y viceversa? La respuesta es sí. Y eso nos lleva precisamente al ¿cómo fue siguiente su punto. pregunta, perdón? Si existía una influencia recíproca, en este caso, entre México y Estados Unidos. Sí, sí existe. Entonces eso nos lleva al siguiente punto, 2 culturas, 2 lenguas, que en realidad son más de 2. Entonces, número 1, existe una extraña relación entre México y Estados Unidos. Por un lado es de admiración. Entonces nosotros podemos llegar a admirar a Estados Unidos por la cantidad de libertades que tienen. Podemos admirar a Estados Unidos porque es el país más poderoso del mundo. Era. De cierta manera. Y Cabe mencionar que ya se vio que no. lo que pasa es que se descuidó. Ujú. Se descuidó. Y precisamente eso es lo que vamos a mencionar. Pero realmente no aguantaríamos vivir en Estados Unidos porque aquí los ciudadanos realmente respetan la ley, lo también obvio también lo vamos a poner entre comillas. Es su cultura. Un mexicano tendría que cambiar su comportamiento para que pueda vivir allá. Es diferente. Aquí en México le puede faltar el respeto a la ley, a la autoridad, a la policía.
Incluso hasta se pueden retar a golpes. Pero allá no. Allá si un policía les dice, detente, pon las manos sobre la cabeza, arrodíllate, tienen que obedecer. Porque de lo contrario, están autorizados para utilizar la fuerza. Ya sea fuerza no letal o fuerza letal. Y por eso hemos visto algunos videos en donde le disparan a las minorías, sencillamente porque ellos no están acostumbrados a seguir las órdenes o bien las leyes. Y también los Estados Unidos admiran a los mexicanos, incluso también los llegan a envidiar debido a eso, a que los mexicanos pueden comportarse como se les dé la gana, a no respetar la ley. Incluso ahorita ya lo estamos viendo con esta pandemia. Entonces, se sorprende que los mexicanos todavía seguimos andando en las calles, ese gran número de muertos que existen, y entonces todos nosotros nos podemos pasear con total impunidad. Es otro concepto que hay que agregar, impunidad. Es decir, nosotros podemos cometer faltas, ya sea administrativas, morales, y no hay ninguna autoridad precisamente que nos castigue. Eso sería obvio, impunidad. Los castigos quedan, perdón, los crímenes, las faltas quedan sin castigo. Las diferencias precisamente que existen entre estos dos países fue producto de estudio del psicólogo social que tenemos en pantalla, Rogelio Díaz Guerrero, ya murió, y de hecho tienen parte de un libro, Psicología del Mexicano, que también está en la biblioteca virtual. Él fue egresado precisamente de la UNAM, fue docente a muy temprana edad. En su época, el bachillerato no era obligatorio, así es que terminando la secundaria se puso a estudiar precisamente psicología en la UNAM. Se graduó muy temprano, a muy temprana edad, trabajó, desde luego también como catedrático en la UNAM. Y ya se sintió valiente, ya se fue a estudiar psicología social, un doctorado en psicología social en Estados Unidos, en la Universidad de Austin, Texas. Y precisamente debido a que cambió de residencia, se dio cuenta de la diferencia que existía entre los dos países. Y pese a que en Texas existe una gran comunidad latina, aún así se dio cuenta de que existían diferencias. Él regresa de nuevo a México ya con su doctorado, regresa a la UNAM, y entonces comienza una serie de estudios y ya teniendo contacto con Estados Unidos, les propone que hagan un estudio para comparar las diversas culturas. Y es entonces cuando Díaz Guerrero crea este concepto llamado etnopsicología. ¿Qué estudia? Pues precisamente los efectos de la cultura que tiene sobre la personalidad de los individuos. Como se darán cuenta, es una palabra compuesta. Etno se refiere precisamente a un grupo social, a un grupo humano. Desde luego está inmerso en una cultura. Y la palabra psicología es la ciencia que estudia precisamente la forma de pensar, de sentir y de actuar de los individuos. Con este concepto, realmente hasta cierto punto es contradictorio, porque la psicología por sí mismo solamente puede dar cuenta de los pensamientos, de los sentimientos, de las conductas de las personas de forma individual. Pero es posible conocer el pensamiento de forma colectiva, estudiar los sentimientos y las manifestaciones de forma colectiva. ¿De acuerdo con este autor? Sí, pero se va a llevar precisamente mucho más tiempo. Como la forma de estudiar a cada individuo se requiere precisamente demasiado tiempo, se empezó a cuestionarse el método que debería de emplear para que dé cuenta precisamente
de esa forma de pensar, de esa forma de sentir, que es compartida. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que las frases, el discurso, es precisamente el que posee mayor información sobre cómo va evolucionando la educación, obvio, en términos general, cómo es que afecta a cada una de las personas que vive precisamente dentro de un grupo. Y es precisamente a través de la comunicación cotidiana, es decir, la comunicación que se da día a día, en donde se manifiestan esas imágenes mentales y desde luego esas formas de pensamiento, esa forma de sentir compartida, colectiva, y que influye directamente en cómo se comportan los individuos. Cuando en este caso los psicólogos sociales estudian la vida cotidiana y tomamos en cuenta precisamente la comunicación, se tienen que estudiar todos aquellos proverbios, dichos, creencias, ideas precisamente que se tiene con respecto a la vida. Porque esto es un reflejo de los estilos de vida que poseen las personas y en consecuencia es la forma en que cómo se ve al mundo y cómo se ve precisamente al otro. De hecho, esta es una idea que retoma la psicología social precisamente de la antropología. Porque la antropología estudia al otro, al que es diferente al yo, a la otredad, incluso el concepto que generalmente emplea. Pero realmente el otro es distinto a mí. En términos culturales, sí, son distintos. Y en consecuencia, se requiere más de un método, en este caso, para poder estudiar a las personas en conjunto. Por lo tanto, Díaz Guerrero crea este concepto. Las premisas histórico-socioculturales, mayor conocidas como PHSCS. Se darán cuenta, obvio, que la última S, se encuentra en minúsculas porque se refiere precisamente al plural. ¿Qué serían estas premisas histórico-socioculturales? Serían precisamente enunciados que tratan de entender, que se trata de comprender cómo es que las personas, pues en este caso, obvio, los mexicanos, piensan, sienten y en consecuencia actúan. Para poder llegar a estas premisas, a estas oraciones, tuvo que realizar precisamente una serie de entrevistas. Después, esas entrevistas pasó a elaborar un cuestionario y que estas fueron aplicadas de forma masiva. Al principio, en la Ciudad de México, concretamente, en los CCHs, en los colegios de ciencias y humanidades, que son los bachilleratos pertenecientes precisamente a la UNAM. Siendo catedrático, obvio, tenía acceso a estos grupos. Se los aplicó primero a los estudiantes y ya cuando ya tenía un buen número, sometió estas premisas, a estos cuestionarios, bajo pruebas estadísticas de validez y confiabilidad, para que ya después que tuviera un instrumento, ya lo pudiera aplicar precisamente al resto de las personas. Su trabajo, sin mentirles, les llevó aproximadamente 25 años. Ya teniendo precisamente esta experiencia, ya teniendo un buen instrumento, lo compartió precisamente con sus colegas de Estados Unidos, también psicólogos sociales. Ellos hicieron las adaptaciones propias de su lenguaje, de su cultura, y siguieron más o menos el mismo método. Entonces se puede presumir que estas investigaciones realmente tienen una validez, una confiabilidad precisamente basados en el método científico. Estas premisas históricos y culturales
dan cuenta precisamente de un sistema de creencias, de valores, y cómo es que las personas van construyendo precisamente una serie de normas o mandatos en cómo deben de comportarse de acuerdo precisamente a los roles que van teniendo las personas en su día a día. Y dependiendo de los roles, de los papeles que van a interpretar, las personas tienen precisamente esas prácticas y estilos para poder vivir en sociedad. ¿Alguna duda? A ver, perfecto. ¿Cambio? No, tantito. Esperamos. Ustedes me indican. Ya, gracias. Ya. Ahorita voy con ustedes. Eso es. También Díaz Guerrero llegó a la conclusión de que a pesar de que se lleva un método científico que ha sido validado y construido y que ha dado como consecuencia conocer esas oraciones o esas premisas que guían el comportamiento, se dio cuenta de que estas no son totalmente estables o permanentes, es decir, van cambiando precisamente, obvio, con el tiempo, con la influencia de unos con otros. Actualmente ese concepto la sociología lo ha denominado o lo ha rescatado globalización, y es precisamente el contacto con otras culturas, con otras formas de pensar, de sentir y obvio de actuar, se va conformando algo que se llama la contracultura. La contracultura sería precisamente aquella confrontación, aquel conflicto inevitable que se da precisamente entre distintas culturas y recibe el nombre de contracultura porque en este caso la cultura tradicional es la que se ve mayormente afectada, es decir, confrontada, la que sale raspada precisamente en este conflicto. En pantalla tenemos tan solo un ejemplo de una contracultura. Vemos a sujetos de negro. ¿Alguien puede identificar a qué cultura pertenecen? Han de ¿A qué ser movimiento? arquetos, ¿no? Ajá, mira, interesante. ¿Por qué? No sé por qué van todos vestidos de negro. Interesante. Incluso, qué bueno que lo mencionas de esta forma. Efectivamente, el color negro ha sido adoptado precisamente de los arquetos, mencionas, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Pero adivina qué, ¿de dónde sacaron los arquetos el color negro? Lo tomaron de otra subcultura o de otro grupo, que son precisamente los... ¿cómo Algo se de vampiros, no sé cómo se llaman. Ay, sí, ¿No se me son acaba esos? de ir el nombre. Se me acaba de ir el nombre. Ay, Dios, ¿qué? Mi memoria me falló. De los góticos, ya me acordé, efectivamente, de los Ándale. góticos. Y los góticos, como bien lo mencionas, se veían influenciados precisamente por una época romántica, oscura, incluida precisamente la idea del vampirismo. Lo rescatan, toman la esencia, pero no es sino precisamente a través de la contracultura que estas formas de pensamiento y de actuar se vieron modificadas y dan como resultado estos nuevos grupos. ¿Y adivina qué? No son darquetos, Eso. pero no lo son. Porque llevan pelucas, entonces eran otra cosa. Efectivamente. Además, llevan pelucas de colores. ¿Saben lo que significa eso? No. Son de los gays. Exactamente. Entonces, aquí vemos en esta imagen cómo es que se van combinando
mezclando precisamente diferentes formas de pensar, de sentir y de comportarse. Entonces, sí, efectivamente, a simple vista, pues podemos decir que son larquetos Los o quietos. motociclistas, porque llevan también chamarras. Ay, bueno. Pero resulta que no, ellos representan a otro movimiento, a otro grupo. Y es precisamente lo que Díaz Guerrero nos da a entender. Que lo que sabíamos, precisamente a través de la sociedad, de los diferentes grupos humanos, se va modificando, va cambiando. Precisamente, obvio, a través de la contracultura. De hecho, en los años 30, cuando los mexicanos iban a trabajar precisamente a los Estados Unidos, estos regresaban y entonces se daba ese movimiento, esa subcultura de los pachucos. Ujú. ¿Cómo era un pachuco? Pues vean precisamente las películas de Tintán. Pues Los era un sujeto zapatitos, el pantalón, los tirantes. excelente y una cadena precisamente haciendo Ah, referencia sí. al reloj de bolsillo. Su navajita, ¿como qué? ¿Está la canción de quién? Ay, Cierto, cierto. no me acuerdo de la canción, pero bueno. Ahí Cántala. manifiesta precisamente esto, el movimiento obvio de los pachucos en los años 30 y 40. Posteriormente, ya los nuevos mexicanos que van a trabajar obvio a los Estados Unidos regresan, o incluso aquellos que ya nacen en los Estados Unidos, pero obvio son de descendencia mexicana. Ya después surgió el movimiento precisamente de los chicanos, que actualmente obvio ya son de los cholos, con formas de pensar, de vestirse, desde luego que diferentes, en este caso obvio de los pachucos. A Vemos, ver, tengo una duda. Entonces, ¿la diversidad cultural es diferente a la contracultura? mira, podemos decir que sí, es diferente. Entonces, la diversidad, como su nombre lo indica, son diversas formas de pensar, sentir y actuar, diversas culturas Ajá. de comunicación, de expresión. En Ah, este caso, cuando existe precisamente una diversidad cultural, es inevitable que se confronten unas con otras y que dé como resultado precisamente la contracultura. Eso sería. ok, entonces diversidad, tomar varias culturas y contracultura, como llevar a cabo diversas culturas, o sea, 2, 3 culturas juntas. Cuando chocan, Ajá, ah, ya. incluso cuando se mezclan. Y en este caso, cuando la cultura tradicional se ve precisamente afectada. Y cuando utilizo el término afectada, se refiere precisamente porque se tiene que precisamente modificar para que en este caso las personas adopten nuevos estilos de vida. Ah, ok. En pantalla tenemos una imagen, son niños que están jugando, pero ¿a quién están imitando? A los narcos. Exactamente. Entonces, aquí en México se da precisamente esa contracultura. ¿Y cuál es la cultura tradicional que está viendo afectada? Pues número uno, la de la unidad familiar. El de vivir precisamente de una forma honesta, obvio, el de la paz. Y en este caso, la cultura, la narcocultura, que incluso algunos sociólogos y antropólogos también la han llamado así, es la que está mermando precisamente las formas de vida. Ujú. Vemos, obvio, en pantalla, están sobre una camioneta. Y de hecho, los narcotraficantes es el vehículo que generalmente emplean. Ajá. ¿Cómo portan precisamente sus armas de juguete? Lo están imitando precisamente, obvio, de los grupos delictivos. Y aquí vemos eso, como en este caso la contracultura se está manifestando en nuestro país. Lamentablemente los grupos socioeconómicos más bajos, es decir, los pobres de los pobres, Es lo que yo. son los más propensos a que ocurra esto. También otro ejemplo, no puse la imagen, pero obvio en la ciudad de Puebla, en el centro, con el famoso altar de la Santa Muerte, ahí vemos precisamente otra manifestación de la contracultura, como una deidad sustituye a otra. En este caso, número uno, de acuerdo obvio con la religión católica, la muerte no es ninguna santa, no ha sido canonizada, pero cómo la adoran, sencillamente pasan, digamos, los rituales de las religiones judeocristianas
Son los mismos rituales, pero en este caso son traspasados a otra deidad. Eso es. Ahorita vamos a ver precisamente algunos conceptos que Díaz Guerrero estudió precisamente a través de las premisas históricos socioculturales y cómo es que ha visto su evolución a lo largo de estos años. Uno de estos conceptos es precisamente el machismo. Encontró precisamente que existen diversas declaraciones, es decir, estas premisas, estos enunciados, cómo es que debe de ser la mujer. A través del estudio de estas premisas a lo largo de 25 años, encontró ciertas características que pese, obvio, a la historia, al tiempo, todavía siguen caracterizando, en este caso, al género femenino. Entonces, una mujer, de acuerdo con estas premisas, debe ser dócil, sumisa, menos inteligente e inferior al hombre. Y es curioso. De hecho, muchas mujeres, precisamente en diversas culturas, en diversos grupos humanos, también contribuyeron a la construcción de este concepto. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la contracultura con respecto a este concepto? Pues serían precisamente las feministas, las que precisamente tratan de combatir esta imagen que ha sido construida no solamente por los hombres, obvio, sino por todos. Precisamente a través de estas investigaciones, Díaz Guerrero entrevistó a mujeres, entrevistó a hombres, y resulta que ellos piensan así, que en este caso la vida es más dura para el hombre en comparación con la mujer. Es decir, piensan que la mujer tiene la vida un poco más sencilla en comparación, obvio, con los hombres. Y por lo tanto, es nuestra obligación como hombre proteger a las mujeres. Es algo muy curioso. ¿Alguna duda, algún comentario? No. Obvio, también hay que hacer ahí una pequeña anotación. Como también lo han estado leyendo en su libro, número 1, ¿quién es la persona que está o que se le ha delegado? No solamente se le ha delegado, también lo ha asumido el papel en este caso de cuidar y de proteger a los menores. La mujer, en este caso, obvio, la madre. Y no es ella, sino quien también ayuda o contribuye a que estos patrones, a que estos roles se sigan reproduciendo. Ustedes Es que, como... bueno, aquí se supone que desde antes la mujer ayudaba al hombre, ¿no? Como que estaban al par. Después hablamos conforme a casas, como que se iban antes de que fuera, es que no sé qué edad es, de que como que contribuían los dos a cazar a los animales y para la comida y todo eso. Se supone que conforme pasa el tiempo, ya toman papeles. Ah, perfecto. Muy Y bien. en lo que estábamos viendo en la conquista, como que es aquí donde se retrae más a la mujer, ¿no? Porque sabíamos que antes tenían que adorar a su Dios, preparar, los hombres se preparaban, no sé, para armar sus templos y todo eso. Por cuestión de fuerza, la mujer es como que se le empezó a hacer a un lado, ¿no? Pero con cuestión a ser más débil, pues. Ah, muy bien. Sí, ¿no? Es algo así para que lo vaya relacionando yo. No, sí, excelente, excelente. De hecho, precisamente, es a través de la conquista cuando la imagen de la mujer pierde valor, se le resta valor. Si bien es cierto lo mencionas, ese trabajo que se tenía se dividía, y a pesar de obvio de que el hombre hacía la mayor cantidad obvio de trabajos físicos y se exponía, realmente la mujer era un complemento del hombre y no podía existir el uno sin el otro. Eso es muy bien, muy buena participación, muy bien. Otro concepto del que se dio cuenta Díaz Guerrero en este estudio longitudinal, se llevó varios años, es el de obediencia afiliativa.
este caso, de acuerdo con los estudios que hizo el doctor Díaz Guerrero, y desde luego que coincide con otros psicólogos que han estudiado al mexicano, esta obediencia absoluta proviene precisamente de la imagen paterna. Entonces, aquí volvemos a encontrarnos con la figura del padre, en términos psicoanalíticos. Entonces, el padre es un ser que es temido en este caso por los hijos, hasta cierto punto también odiado. Y entonces, el padre tiene que someter, en este caso, a los otros, precisamente para que obtenga su obediencia. En este caso, obvio, si no es el padre, también se convierte en este caso la madre. Y entonces hay una figura ambivalente, es decir, con sentimientos encontrados y diversas formas de pensar, encontradas también, con respecto a los padres. Entonces, por un lado deben ser queridos, respetados, pero no es sino a través del uso de la fuerza en donde deben precisamente darse a conocer. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, eso cambia con respecto a los Estados Unidos. Si a nosotros los mexicanos se nos pregunta en qué pensamos cuando escuchamos la palabra respeto, todo lo que nos dicen está relacionado con el sentimiento y la emoción del miedo, el temor. En cambio, si a los norteamericanos se les pregunta con respecto al concepto de respeto, ellos hablarán de admiración. Hablarán precisamente de que necesitan de otro para que puedan aprender y puedan sobrevivir. Pero es precisamente a través de cómo conciben este concepto, nos damos cuenta de cómo es que surge. Profe, una pregunta, ya se le va a acabar su tiempo. ¿Cuánto tiempo después tarda en volver a cargar? Bueno, a guardar su video. Ya, 4 minutos. 4 Entonces, minutos. en 4 minutos les voy a enviar otra liga para que nos podamos conseguir con esto. Okay. ¿Sí? Sí, nada más es antes de que se vaya a cortar. Sí. Entonces, aquí dejo de reproducir. Entonces, ahorita les envío la siguiente en 5 minutos, mejor. 5 minutos para no perder.